Ok, vamos a hablar sobre conjuntos convexos en Rn. Primero vamos a hablar de la definición. La definición es la siguiente: un conjunto X, subconjunto de Rn, es convexo si para cualquiera dos puntos que estén en el conjunto se tiene que la siguiente combinación lineal, que le vamos a llamar X lambda, igual a 1 menos lambda. Este es un escalar, este es un vector, más lambda es un escalar por un vector, y posteriormente esta suma sigue perteneciendo a X, con lambda entre 0 y 1. Entonces, si tenemos que cualesquiera dos puntos, al hacer esta combinación lineal con estos escalamientos de los vectores, el vector resultante sigue estando en el conjunto, para cualquier escalar entre 0 y 1, ese conjunto será convexo. Una interpretación geométrica de qué significa esta combinación lineal es la siguiente. Tomemos R2 y tomemos un punto que, por ejemplo, este sería el X1, y tomemos un segundo punto que sería un X2. ¿Ok? Entonces, geométricamente, ¿qué es esta combinación? Sería lo siguiente. Tomemos la combinación, ¿ok? Y vamos a desglosar esta expresión. Por ejemplo, X1 por 1 sería X1. X1 por menos lambda sería menos lambda X1, y tenemos lambda X2, factorizamos lambda y nos quedaría lambda que multiplica X2 para que nos dé este término, y lambda que multiplica menos X1 para que nos dé este término, y X1 por 1 era X1. ¿Ok? Entonces, esto lo podemos interpretar de la siguiente forma. El X lambda va a ser igual al vector X 1. Entonces, geométricamente, el vector en verde sería el vector de posición de X1 del punto X1. Y luego vamos a sumar una, un escalamiento de X2 menos X1. Entonces, a ver, ¿qué sería eso? Por ejemplo, si tomamos el vector en rojo, sería el vector X2. Entonces, por suma de vectores vamos a tener lo siguiente: X1 más el vector B, que va a ser este segmento desde X1 hasta X2, va a ser igual a X2. Entonces, por suma vectorial tenemos que X1 más el vector B, que sería el vector en negro, más el vector B, es lo mismo que el vector X2, porque estamos en la misma posición geométrica. Si no vamos por lo verde y lo negro, es lo mismo que ir directamente por el vector en rojo. Entonces, despejando B, nos queda que B es X2 menos X1. Entonces, este vector es X2 menos X1, todo el vector que va desde X1 hasta X2. Entonces, interpretando geométricamente, lo que tenemos es lo siguiente: el vector X lambda es el vector X1 más una proporción de X2 menos X1. Entonces, esta proporción en lambda está entre 0 y 1. Entonces, simplemente lo que estamos haciendo, el X lambda, que es el X en morado, se va a ubicar sobre la línea negra dependiendo del valor de lambda. Cuando lambda vale 0, pues evidentemente este vector se cancela y nos queda X1, y conforme lambda va aumentando, cuando lambda vale 1, pues nos va a dar el vector X2. Entonces, geométricamente, el vector X lambda representa cualquier vector que esté sobre este segmento en negro, ¿no? Eh, a, a este vector X lambda también se dice que es una combinación convexa de X1 y de X2. Entonces, esta sería una manera de interpretar a qué nos referimos con que esta combinación lineal viva en X. Entonces, si dos puntos están en un conjunto y para cualquiera dos puntos el segmento de recta que los une sigue estando dentro del conjunto, entonces diremos que el conjunto es convexo. Tenemos algunos ejemplos sencillos. Por ejemplo, este círculo, cualesquiera, incluyendo la circunferencia, o sea, la circunferencia y el círculo. Cualesquiera dos puntos que tracemos, siempre el segmento de línea que los una va a pertenecer al círculo, ¿no? O a la circunferencia. Entonces, este conjunto, intuitivamente, de su estructura geométrica, pues podremos intuir que es un conjunto convexo, una línea recta. Cualesquiera dos puntos que yo elija en la línea recta, la línea que los une pues está sobre la misma recta. Entonces, intuitivamente, este conjunto es convexo. De esta figura geométrica, cualesquiera dos puntos que yo encuentre, que yo elija, y la línea recta que los une siempre va a estar dentro del conjunto. Pero obviamente pues hay conjuntos que no satisfacen esta propiedad. Por ejemplo, este conjunto en negro, si yo elijo estos dos puntos específicamente, pues observo que la línea
el segmento de recta que los une no está totalmente contenido en el conjunto porque precisamente este segmento está fuera del conjunto, entonces este conjunto no sería convexo. Otro ejemplo sería como cuadrado con unos segmentos que no pertenecen al conjunto, es decir, tengo el cuadrado, tengo todo lo de adentro, pero exactamente esta fracción no está en el conjunto. Entonces, por ejemplo, si yo trazo un x1 y un x2 y los uno con un segmento de línea recta, pues evidentemente hay puntos que no están en el conjunto, que estarían en este hueco, ¿no? Entonces, esta sería la idea geométrica de los conjuntos convexos. Lo pintamos en R2 para tener una idea más sencilla, pero obviamente la expresión analítica se vale en Rn. Entonces vamos a hacer un par de ejemplos para verificar que que estos conjuntos en estos ejemplos son convexos. Entonces, por ejemplo, vamos a tener la siguiente bola. Entonces es una bola con centro en x0 y radio epsilon. Se define como todos los elementos que vivan en Rn, de tal forma que la distancia entre estos elementos y un x0 es menor que epsilon. Entonces, geométricamente podemos representar a este conjunto por este dibujo en R2. Entonces tenemos el centro x0 y esta bola son todos los puntos que disten de x0 menor que epsilon. Es decir, este punto que está aquí, este punto que está aquí como el centro, define un círculo y este círculo tiene radio epsilon. Entonces todos los puntos que llevan aquí adentro van a definir a este conjunto, esta bola abierta, le vamos a llamar. Entonces, por ejemplo, la manera intuitiva, pues precisamente si tenemos este dibujo en R2, pues cualquiera de los puntos que tracemos, la línea que los une, pues pareciera que se queda dentro de la circunferencia y es como este ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo de forma analítica, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Esto es como una forma de hacerlo metódica. Sería, tomamos primero dos puntos que vivan en el conjunto. Entonces tomamos un x1 y un x2. No les ponemos ningún adjetivo en específico porque la definición dice que cualesquiera dos elementos que vivan en el conjunto, el segmento de línea recta debe de pertenecer al conjunto. Entonces tomamos estos dos puntos y viven en el conjunto. ¿Qué característica tienen los elementos que viven en este conjunto? Que la distancia a x0 es menor que epsilon. Entonces tanto x1 como x2 tienen distancia menor a epsilon. ¿Ok? Ahora yo probaré que este conjunto es convexo si logro, si logro observar que la combinación convexa de x1 y de x2 también vive en este conjunto, ¿no? Entonces, para demostrar que la combinación convexa vive en este conjunto, pues la combinación convexa tiene que satisfacer la propiedad del conjunto. ¿Cuál es la propiedad del conjunto? Que la distancia a x0 sea menor que epsilon. Entonces, al tomar esta combinación, si yo logro ver que la norma entre x de x menos x0 es menor que epsilon, pues habré concluido que esta combinación convexa se queda adentro, ¿no? Entonces procedemos de la siguiente forma. Vamos a tomar la distancia entre x lambda menos x0. Entonces la definición de x lambda es la combinación convexa de x1 y de x2 y le restamos x0. ¿Ok? Y ya lo demás es álgebra simplemente. Dejamos este elemento tal cual lo tenemos y vamos a reescribir el x0 con este artificio. Vamos a poner 1 menos lambda x0 más lambda x0. Observemos que si simplificamos algebraicamente esta expresión, lambda x0 se va con este menos lambda x0 y nos quedaría x0 por 1 nos quedaría x0 por menos x0 que es este elemento. Por eso tenemos esta igualdad aquí, ¿no? Simplemente hicimos un artificio algebraico. De la misma forma podemos agrupar el 1 menos lambda por el x1 y el 1 menos lambda por el x0 con signo negativo porque aquí es un menos, ¿no? Y podemos agrupar el lambda con el x2 y el menos lambda con el x0, ¿ok? Entonces, esto que está aquí lo agrupamos. Ahora utilizamos la desigualdad del triángulo. Entonces, la norma de una suma es menor o igual que la norma del primer elemento más la norma del segundo elemento. Aquí tenemos esta expresión y es menor o igual por desigualdad del triángulo. Ahora aquí utilizamos propiedades de la norma. La norma de un número por un vector es igual, por eso tengo aquí este símbolo, es igual a la norma del vector por el valor absoluto del número, del escalar. Entonces, si recordamos, lambda está entre 0 y 1. Entonces 1 menos lambda es positivo, por lo tanto no es necesario poner valor absoluto porque este número es positivo. De la misma forma, vector por número,
norma, me queda que es la norma del vector por el valor absoluto del número, pero otra vez lambda está entre 0 y 1, entonces el valor absoluto no es necesario porque este número es positivo. Y recordemos cuál es la definición de x1. Teníamos estas ecuaciones que escribimos al principio. X1 menos X0 es la norma de X1 menos X0 es menor que epsilon porque X1 vive en la bola abierta. Entonces este número es menor que epsilon, por eso ponemos esta desigualdad. Entonces quedaría 1 menos lambda menor que epsilon. Y por otro lado también x2 menos, la norma de x2 menos x0 es epsilon. Es menor que epsilon, entonces en lugar de poner este, vamos a sustituir por un número que es más grande, que es epsilon. Entonces nos queda aquí lambda epsilon. ¿Okay? Al simplificar algebraicamente nos queda que menos lambda epsilon con lambda epsilon se cancelan y epsilon por 1 nos queda epsilon. Si seguimos la cadena de igualdades y desigualdades, pues encontramos que x lambda menos x0 es menor que epsilon. Por lo tanto, ¿qué significa? Pues como este punto es la norma de este punto a x0, la norma de este punto, la norma de la resta de x lambda menos x0 es menor que epsilon, pues eso significa necesariamente que x lambda está dentro de la circunferencia, porque al medir la distancia no, no me salgo, ¿no? Satisfago que la distancia entre el x0 y el x lambda es menor que epsilon. Entonces concluimos que la bola es un conjunto convexo porque yo tomé dos puntos arbitrarios, ¿no? Entonces para cualesquiera dos puntos que yo tome siempre puedo hacer este procedimiento y pues siempre va a quedar que la combinación convexa está dentro del conjunto. Por lo tanto, la bola abierta es abierta. Ahora, por otro lado, tenemos el siguiente ejemplo. Nos piden probar que este conjunto que está parametrizado, es decir, depende de dos variables, un vector p y un escalar alfa, se va a definir como todos los números, todos los vectores en Rn, de tal forma que cuando le hagamos producto punto con este p fijo, nos dé el escalar deseado alfa, ¿no? Entonces dicen que este conjunto es convexo. La prueba, pues, es igual, en el mismo espíritu del anterior, ¿no? Definimos dos puntos que vivan en el conjunto, tomamos la combinación convexa y observamos que la combinación convexa tenga la propiedad que tiene el conjunto, en este caso que el producto punto de la combinación convexa sea por el vector p es igual a alfa. Entonces hacemos la demostración y después hacemos un ejemplo específico para ver geométricamente qué es este conjunto. Entonces empezamos, ¿no? Tomamos dos puntos que estén en el conjunto. Entonces, al igual que en el caso anterior, especificamos qué propiedad algebraica o matemática o qué característica tienen estos puntos. Entonces, si x1 y x2 viven en este h de p alfa, pues resulta ser que para vivir ahí necesitan que el producto punto de p por x1 sea igual a alfa y necesitan y eso es para x1 y x2 para vivir aquí necesariamente cuando lo haces producto punto con p es igual a alfa. Entonces, por el hecho de agarrar dos puntos en el conjunto, satisfacen cada uno la propiedad que tienen los elementos que viven aquí. Ahora, el siguiente paso es armar la combinación convexa. Entonces armo la combinación convexa de x1 y x2, indicando que el escalar pues está entre 0 y 1. Entonces, ahora lo que restaría probar es precisamente que este punto tiene la propiedad que tienen los elementos que viven en ese conjunto. Es decir, que al hacerlo producto punto con P, pues esto me tiene que dar alfa, ¿no? Entonces voy a hacer los pasos algebraicos para darme cuenta que eso es cierto. Entonces, tomamos P producto punto con la combinación convexa, pero pues sustituimos, ¿no? La combinación convexa de x lambda es 1 menos lambda por x1 más lambda x2. Ahora, propiedades del producto punto. El producto punto distribuye, es decir, como una multiplicación. Sería producto punto del primer vector de p por el primer vector más el producto punto de p por el segundo vector. Ahora, el producto punto de un vector por un vector escalado es lo mismo que el producto punto de los vectores y después multiplico por el escalar. Es decir, en otras palabras, el producto punto saca escalares. Entonces, hacer el producto punto de este P con este primer término, pues es equivalente a hacer el producto punto de P con x1 y sacar el escalar. Y sumar el producto punto de P por lambda x2, pero pues nuevamente sale el escalar y nos quedaría P por P producto punto con x2. Ahora simplemente hacemos las sustituciones de acuerdo a nuestras ecuaciones iniciales, procedimiento similar al anterior. Entonces P producto punto con x1 es alfa. Entonces en lugar de poner este producto punto ponemos alfa. Por eso tengo igualdad, ¿no?
Y posteriormente P producto punto con X2 pues sigue siendo alfa, entonces sustituyo esta expresión por alfa. Y al hacer el álgebra, este alfa lambda se cancela con este menos alfa lambda y nos queda que alfa por 1 es alfa. Por lo tanto, lo que se ha concluido es que el producto punto de P con la combinación convexa es alfa. Entonces, pues este punto tiene la propiedad de hacerlo producto punto con P es alfa, por lo tanto vive en el conjunto. Entonces hemos visto que tomado cualesquiera dos puntos en el conjunto HP alfa, pues la combinación convexa vive aquí, por lo tanto este conjunto es convexo. A este conjunto se le llama hiperplano, ¿no? En general. Entonces vamos a ver cómo se ve geométricamente este conjunto azul en R2 para un ejemplo en específico. Entonces, en R2, alfa siempre es un escalar, entonces elegimos alfa igual a 2, pero no hay restricción con el escalar, puede ser el escalar que uno desee. Voy a hacerlo en R2, entonces necesito que P tenga dos componentes, entonces fijamos un P que sería 1,2 y alfa igual a 2. Entonces el hiperplano con este P, que es el 1, 2, y con alfa igual a 2, serían todos los puntos en R2, aquí estamos fijándonos en 2 nada más, de tal forma que el producto punto de 1,2 con los x, y, con los vectores de dos componentes, sea igual a 2. Entonces, haciendo el producto punto, nos quedaría x por 1, nos quedaría x, y nos quedaría 2 por y, nos quedaría 2 más 2y, y esto es igual a 2. Entonces, pues precisamente por eso se le llama hiperplano, ¿no? Este conjunto representa en R2 una línea recta, ¿no? En R3 va a representar lo que conocemos como un plano, en R4 sería algo equivalente geométricamente, no dibujable, pero algo equivalente, y así sucesivamente. Entonces, esta línea recta, pues precisamente tiene una buena representación geométrica. Si observamos, por ejemplo, cuando x vale 0, entonces si x vale 0, entonces despejamos a la y y nos queda que y vale 1. Entonces tendríamos este punto. Si x vale 2, nos quedaría 2, pasa restando, nos quedaría 2 menos 2 es 0 y y es igual a 0. Entonces este punto sería el 2,0 y el 0,1. Estos dos puntitos pertenecen a este conjunto porque satisfacen la restricción de matemática que tengo, que es la multiplicación, y que esta multiplicación me dé 2, ¿no? Entonces, todos los puntos que estén sobre esta línea recta, ¿sale?, que tenga esta ecuación matemática, puedo despejar a la y ver cuál es la ecuación de esta recta, van a satisfacer que viven en este hiperplano, ¿no? Es decir, todo lo verde. Ahora, esto va a ser en general, ¿no? O sea, en general lo que yo podría decir es que esta línea verde lo puedo ver como el hiperplano con P 1,2 y con y con escalar 2, ¿no? ¿Y qué característica tienen estos puntos? Que cuando los haces producto punto con P, pues es 2, ¿no? Entonces, estos son iguales a 2. Observemos que hay puntos afuera de esta recta o plano en general. Hay puntos fuera de este plano, unos del lado derecho, por llamarlo de alguna forma, o arriba, y otros del lado izquierdo, o abajo, ¿no? Entonces, observemos que estos puntos, pues evidentemente no viven en la línea recta porque no satisfacen esta igualdad. Entonces, pues hay nada más dos casos posibles. Pues los puntos que estén de algún lado, pues no van a satisfacer esto porque son más grandes o porque son más pequeños. Eso habría que hacer la operación y ubicar en dónde están estos puntos, ¿no? Por ejemplo, el 2,1 evidentemente es un punto que geométricamente no está en la recta. Y si tú le haces el producto punto del 2,1 con el vector P, pues nos quedaría 1 por 2 sería 2, luego 2 por 1 sería 2, 2 más 2 sería 4. Entonces los puntos que estén del lado derecho, cuando los haces producto punto con el P, pues te dan mayor que 2. Entonces todos estos puntos que están aquí satisfacen que el producto punto con P es mayor que 2. De manera similar, los que estén a la izquierda o abajo, el producto punto es menor que 2. Entonces, pues, este plano de cierta forma elige, ¿no? O separa o clasifica puntos como de tres tipos, ¿no? Los que son iguales al alfa, en este caso a 2, los que son mayores al alfa, en este caso 2, o los que son menores al alfa, en este caso 2. Entonces, eh, como, como comentario, pues precisamente algunos algoritmos de Machine Learning, algunos algoritmos de clasificación para redes neuronales básicos, pues surgen precisamente con esta idea geométrica, ¿no? Tú puedes clasificar algo de un tipo A o de un tipo B
dependiendo si está por arriba de un plano o por abajo de un plano, ¿no? Entonces, muchos algoritmos se centran en este, encontrar el valor de P, el vector P, de tal forma que, que esta recta separe ciertas regiones de Rn como en tres grupos, ¿no? Los que son iguales, los que son mayores o los que son menores. Bueno, eso solamente es un breviario respecto a una aplicación de lo que sería el hiperplano. Ahora, por otro lado, me gustaría agregar el siguiente dibujito, ¿no? O sea, tenemos que P es el 1,2, ¿no? Entonces, si tratamos de dibujar el P aquí el P no está en ningún lado, ¿no? Pero si lo trato de dibujar geométricamente, entonces 1,2 estaría por acá, ¿no? Entonces, este sería el vector. Uy, voy a borrar aquí. Sería el vector P. Otra vez voy, es 1 y 2. Por acá posiblemente. Aquí están. Este es el vector P, ¿no? Entonces, vaya, no es si habría que recordar, pero basta ver o se podría demostrar analíticamente que precisamente este vector P caracteriza al hiperplano porque es perpendicular a él, ¿no? Entonces cada vez que tracemos, este P geométricamente en R2, pues se puede ver que va a ser perpendicular al hiperplano, ¿no? Entonces sería una caracterización geométrica, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí dejamos este video y en el siguiente haremos un ejemplo más sobre un conjunto convexo.